Revisemos ahora la regla de diferenciación para la suma o diferencia de funciones. Si tenemos una función f de x dada como u de x más menos v de x, donde u y v son diferenciables o tienen una derivada, la derivada de esa función f de x va a estar dada como la suma o diferencia de la derivada de la función u más menos la derivada de la función v. Veamos algunos ejemplos. Tenemos entonces que la función y o f de x es igual a la suma o resta de la función u más menos la función v, que ambas dependen de x. La derivada de y con respecto a x o la derivada de esa función va a ser la derivada de u con respecto a x más menos la derivada de v con respecto a x. Aquí está el ejemplo en donde tenemos que la función es igual a 20x al cuadrado más 5x menos 10. Entonces aquí tendríamos que la derivada va a estar dada por la derivada de esta parte de la función más la derivada de esta parte de la función menos la derivada de esta parte de la función. Y eso es igual a la derivada de 20x al cuadrado, quedamos que era 20 por 2 por 20, son 40, x a la 2 menos 1, 1. Y después le sumamos la derivada de la función 5x. Quedamos que la derivada es 1 por 5, 5 y x a la 1 menos 1. 5 por x a la 0, x a la 0 es 1 por 5, 5. Más 5. Y a eso le vamos a restar la derivada de 10 o menos 10, como lo tenemos acá. La derivada de una constante quedamos que es 0. Entonces le restamos 0 y nos queda así. Entonces, la derivada de la función 20x al cuadrado más 5x menos 10 es 40x más 5. Revisemos otro ejemplo. Tenemos la función f de x es igual a menos 6x a la 5 más 3x menos 6. La derivada con respecto a x de esta función va a ser derivar esta parte de la función y le vamos a sumar esta parte, la derivada, y la vamos a restar después la derivada de esta parte de la función. Entonces tenemos f de x es igual a menos 6x a la 5, o acá como lo estábamos denotando como u. La derivada va a ser 5 por menos 6 son menos 30, x a la 5 menos 1, menos 30x a la cuarta potencia. Entonces la derivada de esta parte es menos 30x a la cuarta potencia. De la siguiente parte tenemos que es 3x. La derivada va a ser 1 por 3, 3, y x, 1 menos 1, 0. 3x a la 0, quedamos que es 1 por 3, 3. Entonces la derivada de 3x es 3 y eso se lo vamos a sumar. Y después le vamos a restar la derivada de esta constante. Y quedamos que la derivada de una constante es 0. ¿Por qué? Porque no hay cambio. Entonces le vamos a restar 0. Pues al restarle 0, la expresión se queda de esta manera. Es así como tenemos que la derivada de la función menos 6x a la quinta potencia más 3x menos 6 es menos 30x a la cuarta potencia más 3. Recuerden entonces que aquí estamos encontrando la derivada de una función que depende de x y lo podemos denotar como la derivada de y con respecto a x o la derivada de x.